¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? Pues bienvenidos a esta segunda sesión de Contracultura que nos quedamos la vez pasada ahí, muy, con una situación ahí muy emocionante, ¿no? Pero bueno, yo me quedé con varias preguntas, pero pues bueno, por eso tenemos al menos esta segunda sesión. ¿Cómo estás, Reinhardt? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Pues agradecido de nuevo, Máster Gabriel, por permitirme presentar esta investigación de la contracultura como un fenómeno que sucede en el globo en la década de los 60, que se gesta desde antes, en los 60 explota y después vamos a ver hacia dónde llevó todo esto. Y Buenísimo. pues nos habíamos quedado, ya habíamos pasado como el contexto histórico y la parte un poco más cruda, pero a la vez también menos emocionante, diría. Y ahora vamos con la parte romántica. Ya habíamos visto, solo para redondear un poco, recordar, pues la promesa de la modernidad, el cruzar del 1800 al 1900 y cómo esa modernidad pues dio no todo lo que prometía, porque a la vez que nos daba electrodomésticos y objetos nuevos, la ciencia aplicada, parecía ser que a los humanos nos iba a llevar a la nueva utopía, pues también nos dio las guerras mundiales, la bomba atómica y la Guerra Fría, y Claro, pues no todo fue color de rosa, y es en ese contexto que el sueño americano que se nos vendía a todos, desde que Estados Unidos se volvió la superpotencia hegemónica, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues se veía limitada y veíamos que de entrada no era alcanzable ni para los mismos estadounidenses si eras de color negro, porque había un racismo impresionante, si eras un inmigrante latino, chino, o de donde fuera, ya no era lo mismo para ti el sueño americano. Entonces vimos ese sueño segmentado y cómo empieza a despertar una inconformidad en el molde mismo del sueño americano, que es en tu casa, tu auto, tu esposa, tu hijo, pon una empresa y repite, ¿no? Y deja que tus hijos lo hagan y etcétera. Sí, sin duda las posibilidades eran mayores. En ese momento cualquiera se podía hacer de su casa y así, incluso también en México, y ahora ya no, ¿no? Vamos a claro. ver un poco de cómo llegamos hasta eso. Pero hay hay un segmento de jóvenes a los que no les hace sentido el molde, incluso en él ven una trampa o ven algo tan no deseable que empiezan a probar con nuevas formas de vida. Realmente empiezan a experimentar la realidad bajo sus propios términos, hacen a un lado los moldes de sus padres, de su nación, de sus religiones y dicen, espérate, hay algo más en la vida, prácticamente paganos modernos, ¿no? Claro. Y algunos llegan hasta un grado en el que se empiezan a radicalizar porque deciden ya no es suficiente tanto racismo, por ejemplo, llevó a tomar las armas a los Black Panthers, ¿no? Este Mm, grupo en Estados Unidos en los 60 que toma las armas para defenderse como comunidad negra, ¿no? claro. No, sí hubo enfrentamientos, algunas cosas no tan fuertes. Llevó incluso a muchos jóvenes estudiantes blancos, anglosajones, protestantes, es decir, pues el segmento dominante de Estados Unidos, sus propios hijos eran los que estaban formando parte de todo este movimiento contracultural, proponiendo, comunicándose entre centros de estudio, grandes universidades, y eso ya incomodó al sistema. Entonces, detrás, esa es la parte que nos da en esta revolución contracultural un empuje hacia el mundo, porque después se contagia, ¿no? Se contagia a países como México, Suiza, Francia, Checoslovaquia, etcétera, las matanzas estudiantiles, la represión, etcétera, y ahí ya se ve como un cuidado, esta semilla puede destruir el sistema o la forma de vida que conocemos los que estamos en el poder y que dominamos y queremos perpetuar. Así que no lo vamos a permitir. Y es en ese choque en el que detrás del telón
eh, pues fueron sucediendo varios acontecimientos y es esa parte romántica y es por donde comenzaremos esta sesión, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Adelante, adelante. Ajá. Dame un segundo, me falta aquí. Listo, ya la puedes ver. Sí, ya se puede ver. Excelente. Bueno, voy a bajar esto aquí. Listo. Nos habíamos quedado en el LSD, el niño problema. Bueno, es más, vamos a recordar un poquito. Los beatniks. Esta generación que finalmente vive a su propio ritmo, decía el ritmo del jazz, son influenciados por música de afroamericanos, son influenciados por el jazz que no tiene un ritmo en sí, sino usa contratiempos, no tiene un compás marcado, es experimental a su manera. Todos estos músicos están bajo efectos de marihuana, peyote, heroína, y de hecho, pues en la plena Norteamérica racista de los 50, ya meterse a estos lugares era incluso riesgoso para algunos, ¿no? Pero ellos deciden vivir así, estar con prostitutas, viajar por Estados Unidos, no agarrar un trabajo, cruzarse a México. Y es muy importante aquí recordar que el prototipo, según Jack Kerouac, que es el que escribe On the Road, esta obra capital de la poesía beatnik y que influye de los 50 a los 60 a toda una generación, pues decía el prototipo de joven contracultural sería Neil Cassidy. Neil Cassidy es el que conducía el auto en la mayoría de sus aventuras y es el que le llamaba el Dionisio americano, ¿no? Entonces ya desde los términos y cómo se empiezan a concebir es muy diferente. Eh, y después tenemos también el suceso de la aparición de las sustancias psicodélicas como un fenómeno que se fue expandiendo de maneras muy misteriosas. Vamos a ver cómo entra en escena en 1938 la molécula de LSD-25, de tilamida de ácido lisérgico 25, que Albert Hoffman sintetiza en laboratorio Sandoz. Y en el 43 recordábamos que decía, sentí que debía revisar esa molécula de nuevo. La prueba y va a casa porque empieza a sentir temperatura alta, palpitaciones, una aceleración de los pensamientos. Toma su bici y conduce a casa su bici. Y entonces en el proceso de llegar, bueno, en el camino, empieza a tener alucinaciones visuales muy fuertes. Le inunda un torrente de pensamientos, de imágenes, ve colores, las cosas se derriten. Y entonces él dice, wow, esto es muy potente. Llega a su casa y se da cuenta que el viaje le dura 8 horas más. Entonces, él dice, esta sustancia, esta molécula es tan potente que con ciertas micras, eh, estamos hablando de 2, 3 gotas, manda a tu psique a otro lugar, la expande de tal manera todas tus percepciones que lo que permitiría sería acelerar cualquier tema que tu subconsciente quiera manifestar, por lo cual dice, esto tiene mucho valor y puede ayudar en las terapias del psicoanálisis que estaban muy vigentes en la época, en 40. Entonces, manda muestras a una gran cantidad de laboratorios por el mundo y a sus amigos científicos conocidos, desde doctores, psicólogos, otros químicos, y empieza a moverse en la comunidad científica esta sustancia y dicen, wow, es una maravilla, es aterrador, pero es hermoso, ¿no? Tiene mucha potencia. Le decían dinamita psicológica. Lo que no sabía Hoffman es que
iba a tener un impacto total sobre la cultura que se estaba creando, la contracultura, y también posteriormente en el mainstream, en la cultura ya globalizada. Para ello escribe un libro que se llama LSD, Mi Niño Problema, My Child Problem, y ahí describe mucho sus nociones, cómo fueron cambiando desde que lo descubre, lo empieza a difundir y la escala que alcanzó, ¿no? Entonces, es muy interesante porque dentro de todo el impacto que tuvo, vamos a hacer un pequeño recuento. Por ejemplo, ahí estamos viendo la imagen hasta arriba a la izquierda. Es una alusión al primer viaje de LSD en bicicleta de Hoffman, ¿no? Ahí lo estamos viendo, es muy popular. Hoy las cantidades, cuando se consume LSD, se imprime en papeles en su mayoría o en gotas. Cuando son en papeles, están cortados y tienen imágenes alusivas a la psicodelia, ¿no? O a momentos clave de la cultura del momento. También vemos que se difundió tanto que lo vendían a $1, ¿no? Ya había gente que aprendió a crearlo, a sintetizarlo y hacían ácido de muy buena calidad. Incluso hay un personaje que creo que se apellida Wolf. Hay muchos documentales, está, por ejemplo, Orange Sunshine en Prime, o está, por ejemplo, otro documental donde nos habla de un personaje llamado Owsley Stanley que lo producía en San Francisco, ya en plena época de contracultura, y inundó todo San Francisco con Orange Sunshine y era de excelente calidad y bueno, lo daban ya a $1 o lo regalaban. En las fiestas incluso, eh, en la casa, en la Pink House de Grateful Dead, cuando ya vivían ahí, decían, había gente con jeringas cargadas de LSD y cuando estaban platicando contigo, te disparaban y se reían mucho y decían, bueno, esto es una forma de arte, bienvenido al club o bienvenido a la psicodelia. Y allá se estaban reprogramando con nuevos valores, nuevas formas, eh, y también con ayuda de estos descodificadores de cultura. Simplemente transforman el cerebro por la potencia que tienen y te hacen concebir nuevos paradigmas y más colectivamente, ¿no? No quiere decir que sean 100% seguros, que no haya riesgo, simplemente hasta ese nivel llegó el niño problema de Hoffman, ¿no? Se consumía principalmente también en terrones de azúcar mojados con gotas y vamos a ver que tuvo tal impacto que a la banda musical de los Beatles, que es legendaria, algunos la consideran la mayor banda de música de la historia, o está en el top 5 al menos de la mayoría, pues su momento de LSD es Yellow Submarine. Ellos tienen una serie de álbums, por ejemplo, viene el Rubber Soul, donde dicen, ellos mismos dicen, este sería el álbum de la marihuana, pero Revolver es el del LSD y nuestra cúspide psicodélica fue Yellow Submarine. Es el máximo, ¿no? Es donde vemos incluso una película ya con motivos que hacen una alusión a estos estados alterados de conciencia, llenos de colores, cambiando un poco pues los conceptos, un lenguaje ya diferente. Son variables sumamente importantes. Bueno, no se queda ahí. ¿Qué pasa por el otro lado? No todo quedó en la contracultura. El LSD fue la sustancia bajo la que tenía efecto en los setentas se me fue su nombre, de Apple, el que era CEO y creador de Apple, Steve Steve Jobs. Jobs, dices. Ujú. Él estaba bajo los efectos del LSD cuando concibe la computadora personal y dice, este es el futuro, vamos a crearla. Y ya se junta con Steve Wozniak y todos ellos y la arman. Y él mismo lo confiesa en su libro y dice, de un viaje de LSD es que hoy todos tenemos una computadora. Tampoco se queda ahí. Durante un viaje de ácido, Em,
Bueno, hay dos personajes que ganaron el premio Nobel por el descubrimiento del ADN como molécula, Watson y Crick. Bueno, confiesan que bajo el efecto del LSD es cuando dicen, la única forma física en la que se podrían organizar las moléculas de adenina, guanina, citosina, timina, es una doble hélice. Y entonces no había microscopios suficientemente potentes en esa época para ver el ADN, pero ellos así lo conciben y ganan el Nobel. Solo así era posible. Entonces, también le debemos esos grandes avances capitales, o sea, la genética y la informática a nivel personal, pues a pequeños viajes de LSD y así muchas otras grandes hitos de la especie en los últimos décadas que han surgido de momentos psicodélicos, ¿no? De estados alterados y de posturas contraculturales eh, que no están dentro de, pues ve a la escuela, cómete un ácido y hazme una tesis, ¿no? Un examen. No es para nada así. Por lo tanto, pues estamos identificando esa potencia que el mismo Albert Hoffman la reconoce. Él vivió 101 años, me parece, y él decía que la consumía regularmente, ¿no? Él con sus amigos y todo. Y incluso conozco una persona que llegó a consumir LSD con Albert Hoffman y ahora él se dedica a otra planta enteogénica que es diferente, ¿no? Esa sí viene directamente de una planta. Pero tuvo un impacto muy grande. Y ese es el mensaje. Tanto se difundió que alcanzó otros personajes de gran calibre que también fueron por ese camino. Recordemos la década. Esto fue en el 43, pues en el 54, prácticamente Huxley, bueno, en el 53 prueba una sustancia llamada mescalina, sintetizada en pastillas, que la sintetizan del peyote. Eh, sí, el peyote, el cactáceo mexicano que está en todo el desierto, etcétera, del norte. Y bueno, él tiene una alteración de conciencia de tal nivel que dice, comencé a concebir los colores de forma tan brillante, todo lo veía tan conectado y tejido, eh, mis ideas alcanzaron nuevas formas. Se estaba especializando en la crítica de arte en ese momento y para él se le hizo una herramienta perfecta para ver de nuevas formas, ¿no? La realidad y concebir de forma ampliada las nociones que ya tenía estructuradas como qué es arte y por qué. Bueno, escribe un libro llamado Las puertas de la percepción, The Doors of Perception, en el 54, y prácticamente le cambia la vida y la percepción de esas sustancias a toda una generación. Porque para ese entonces ya existía la prohibición de la marihuana y de otras sustancias que se da en los 30 a través de personajes que la encabezan, como J.D. Aslinger, ¿no? Entonces ya había un contexto negativo, ya se relacionaba la marihuana con una hierba que te volvía violento, que te hacía olvidar a Cristo, que era satánico, que te llevaba a cometer asesinatos. Y eso era propaganda, eso era vil propaganda, porque también la relacionaban con los inmigrantes que venían de México y que la consumían, temas de la revolución, etcétera. Y bueno, decían que era sumamente mala. Y por otro lado llega alguien del calibre de Aldous Huxley, que es pues de una familia de abolengo, científica, pues de bastante renombre en la comunidad científica y bueno, por él literaria, de Thomas Huxley que trabajó eh, Thomas Huxley, Robert Huxley, trabajó con Darwin, por ejemplo. Entonces, a ese nivel, ¿no? Y él resultó ser el poeta o el literario de la familia y crea este libro después de esas experiencias y toda una generación se ve invitada a probarlo. Te dice, si las tiene una frase muy famosa de la cual es de William Blake, de la cual él toma el nombre para su libro. Dice William Blake,
Si las puertas de la percepción se depurasen, las cosas se mostrarían al hombre como realmente son, infinitas. Y de aquí es que Huxley toma las puertas de la percepción y te dice, nosotros percibimos en nuestra cotidianidad pues una gran cantidad de sucesos y los filtramos porque tenemos como si fuera una válvula reductora en el cerebro para todas nuestras percepciones. Pero eh, cuando consumimos estas sustancias, abren la válvula reductora y percibes con mayor intensidad lo que siempre ha estado ahí, ya sin todos tus filtros. Bueno, te da muchas personas que lo leyeron y lo siguen leyendo, dicen, te da una gran seguridad de tomar esa experiencia, te quita los temores, te invita. Y eso fue lo que hizo, a tal nivel que, pues el mismo, bueno, Jim Morrison y compadres de los Doors ponen este nombre a su banda por este libro, por esa influencia, ¿no? The Doors, The Doors of Perception. Bueno, casi lo vuelve su credo principal Huxley, al nivel de que cuando muere, en su lecho de muerte, el mismo día en que Kennedy es asesinado, él estaba en su lecho de muerte, en cama, y ya no podía hablar, y le escribe a su esposo una nota y le dice, inyéctame tantas micras de LSD intravenoso. Y pasa al otro lado, o sea, a lo que siga después de la vida bajo esos efectos. Así fue para él, ¿no? Entonces, él siempre reconoció que el LSD era increíble y tenía mucho potencial para muchas cosas. Y también vamos a ver el impacto de todas estas sustancias que tuvieron en él en libros como Un Mundo Feliz, donde habla ya de Claro. una sociedad, digamos, utópica en el futuro, pero que a la vez es distópica, porque ya no hay hambre, ya no hay pobreza, ya no hay nada de eso, pero está toda segregada por clases sociales diseñadas genéticamente, y cuando todo lo demás fallaba, cuando todos sus mecanismos reguladores fallaban, estaba la salida de la pequeña pastilla llamada soma, y con ella decía un soma, cuando te sientas mal, toma soma, un soma al día, etcétera. Y tienen ahí varias frases del mundo feliz y dicen, con eso te relajas, te regulas, se armaban hasta las orgías o lo que fuera, y al otro día te levantabas fresco y podías continuar con tus dinámicas, ¿no? Entonces, todo eso quedó ya en el inconsciente colectivo y todo eso empezó a permear al consciente colectivo, pero a través de la contracultura. No se volvió mainstream, no se discutía con la misma intensidad entre círculos literarios y académicos y así, como se hacía en las poblaciones jóvenes, ¿no? Que se acercaban a ello. Por si fuera poco, otro personaje llamado Robert Gordon Wasson, que es banquero y es neoyorquino. Bueno, perdón, no neoyorquino, es estadounidense. También era etnobotánico, o le daba de forma tan intensa a su pasión que podría considerarse un gran etnobotánico por el legado que dejó. El 30 de junio de 1955 eh, va a tener su primera experiencia con hongos psilocibes de la Sierra Mazateca en Huautla de Jiménez con la famosísima María Sabina. Realmente él es el que vuelve famosa a María Sabina y un fenómeno global. Él se dedicaba a investigar temas de hongos con su esposa y ya había tenido experiencia con hongos que alteraban la conciencia, como el Amanita muscaria, el rojo con puntos blancos, ¿no? Que es muy popular, del cual se derivan temas como la Navidad, el Santa Claus rojo, el reno de nariz roja, porque toma todo esto de vivencias y folclore cultural de Siberia, de los tunguses y los chamanes de allá. Allá, pues ocurren este tipo de prácticas. Pero viene a Mesoamérica debido a que escucha esos rumores de que hay un hongo diferente
que te pone en un estado divino y que lo usan para la sacralidad, para conectar con Dios, con el todo, etcétera. Escucha este tipo de referencias, viaja hasta Huautla, busca a María Sabina, la encuentra. Digo, en ese momento no había caminos y carreteras bien armadas para Huautla, ¿no? Esto es en Oaxaca, entonces tuvo que hacer la expedición, acabar una parte del viaje en caballo, etcétera, y tiene su primer velada en la noche. No se entendía con María Sabina, no hablaba mazateco. María Sabina hablaba solo mazateco, ni siquiera español. Entonces tienen ahí una traducción. Y aún así, toda la experiencia y la magia que él siente de la misma lo impactan a tal nivel que graba toda la sesión, escribe su experiencia y publica en la revista Life en 1957 un artículo que se llamaba Buscando al hongo mágico. Tiene tal impacto que ahora todos quieren conocer a María Sabina, ¿no? Todos. Bueno, el mismo Hoffman, el del LSD, que ya vimos, le entra en contacto con Watson y le dice, oye, este, vamos a ver qué es lo que tiene este hongo que es tan especial y sintetizan las primeras cápsulas de psilocibina, ¿no? Que es la sustancia activa del hongo Psilocybe massatecorum. A ese nivel empieza a formarse una red. Jess Hoffman, Jess Wasson, ya están publicándose, se están publicando las experiencias, ya se están esparciendo también la búsqueda de esta experiencia entre lectores y jóvenes, etcétera. Y bueno, tiene tal impacto que se dice que estos personajes fueron a buscar a María Sabina y tuvieron un contacto, una velada se les llama. Se hace en la noche, se comen los hongos, les llaman niños santos. eh, ya es tema de que podríamos profundizar en muchas charlas ya de chamanismo y con María Sabina, etcétera. Y bueno, se toma toda la noche y María Sabina hacía cantos en mazateco, cantos que le dictaban los niños santos o el hongo en esos estados alterados. Ella también los consumía. Y bueno, eso es interesantísimo. Hay un libro de Álvaro Estrada muy bueno para quien quiera profundizar en ello, que lo recomiendo. Es María Sabina, La savia de los hongos, muy, muy bueno. Eh, y bueno, dicen, ¿quiénes estuvieron ahí? Walt Disney, Gordon Wasson, Albert Hoffman, Alejandro Jodorowsky, Timothy Leary, que si no lo conocen, lo vamos a conocer en esta misma charla. Huxley, Aldous Huxley se dice, Fernando Benítez, Bruce Conner, que se dedicaba a hacer cine experimental, John Lennon, Mick Jagger, Jim Morrison, Pete Townshend de The Who, Bob Dylan, inclusive quien sigue todos estos temas, también Jacobo Greenberg fue con María Sabina y él escribe en Los Chamanes de México su experiencia y también Carlos Castaneda, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan, etcétera. Entonces, a ese nivel de impacto, eh, expusieron a toda una generación y ya escuchando los nombres, vemos más o menos para dónde iba el redescubrimiento de estas sustancias e integrarlas a la cultura dominante occidental. Entonces, pues fue sumamente intenso el choque, ¿no? Para lo establecido. Y ahí es donde entra en escena el famoso Timothy Leary. Él era la cabeza de la cabeza de psicología del Departamento de Psicología de Harvard, nada más y nada menos. Él estaba corriendo ya experimentación con hongos psilocibe, con alumnos y maestros, ya a nivel pues científico, experimentar con método documentado, etcétera, ¿no? Muchos de los participantes aseguraban tener una situación de comunión con Dios, una epifanía, una revelación divina. Algunos tuvieron también episodios negativos o ataques de pánico, cosas no controladas, pero
la gran mayoría, por estadística, aseguraban tener una verdadera experiencia religiosa, donde estaban bajo un estado que les parecía más real que la realidad misma y más en comunión con el todo. Eh, Cuando descubren que Leary está haciendo todos estos experimentos ahí, pues no le cae muy bien a la comunidad científica y lo corren. Él escribe, entonces, bueno, también empieza a experimentar con LSD y otras sustancias y escribe un libro muy famoso que también es recomendado llamado The Politics of Ecstasy. Entonces, prácticamente ve ese potencial de las sustancias enteogénicas en el hombre y para alterar la cultura hacia lo que él llamaba, pues, eh, la nueva revolución cultural, el psychedelic rebirth, ¿no? O sea, como un nuevo resurgimiento, algo comparable con el Renacimiento, con la Revolución Industrial, a ese nivel, decía, nos van a llevar bajo estos nuevos esquemas de psicodelia a una nueva humanidad. Y bueno, él funda un movimiento llamado League of Spiritual Development, o sea, LSD, pero ya como una asociación de Liga de Desarrollo Espiritual, y se convierte ya desde ahí en el sumo sacerdote de la psicodelia. O sea, él iba con todo, se vuelve políticamente incorrecto, lo corren de Harvard, le hacen el feo en todos los círculos, pero él gana una popularidad increíble entre las generaciones más jóvenes, lo elevan, lo vuelven casi político. De hecho, él estuvo a punto de, bueno, él compitió con Ronald Reagan por la candidatura de gobernador a California. Entonces, de hecho, en esa reunión que estamos viendo del Montreal Bedin, que arma John Lennon y Yoko Ono, que era de pasársela en la cama por la paz, algo sumamente, sumamente contracultural. Eh, Yoko le escribe la canción Come Together para su campaña política. Entonces, no muchos saben ese contexto, pero todo empieza a estar tan conectado y ya iba para temas muy arriba, muy, muy arriba. Incluso ya tener políticos psicodélicos, políticos de la psicodelia, ¿no? Desde este frente. Entonces, bueno, él queda pues inmortalizado como el sumo sacerdote de la psicodelia, ya entra en reuniones o en gatherings donde se juntaba mucha gente como el Human Being o en el 67, en el Verano del Amor, él participó en muchas actividades, en la reunión de las tribus, ¿no? Que le llamaban, y ya lo veías con gente como Allen Ginsberg, con bandas ya legendarias del rock psicodélico, él hablando entre los números, tocando con los Hare Krishnas, ya era algo así que por todos lados, todos los frentes buscaban una mejor, una forma diferente, algo fresco que no tuviera nada que ver con lo establecido. De hecho, de tiempo después ya lo consideran el hombre más peligroso de Norteamérica, según Richard Nixon, y lo persiguen. Y un día lo encuentran con una bolsa de marihuana y eso fue suficiente para llevarlo a la cárcel. Después planean su escape, se escapa y bueno, un relajo. Era una persona sumamente activa, escribió gran cantidad de libros y tiene tal influencia que bueno, o sea, tenía también tal calibre intelectual que muchas de las pruebas psicológicas que hoy todavía se ejecutan son de él o parten de su iniciativa y de lo que él creó en su momento, ¿no? Entonces es impresionante el trabajo de Leary. Incluso te da guías donde compara el libro tibetano de los muertos con los estados de la psicodelia y cómo lo van, pues, demostrando a su manera en el Tíbet, bajo sus paradigmas y símbolos, lo que son los estados de conciencia y cómo se van elevando. Y estas, pues, paralelismos con lo que se puede alcanzar con sustancias, ¿no? Entonces, es un personaje muy importante en la contracultura y también muy interesante. Después,
esto también nos hace hablar, nos obliga a hablar de este tema, el MK Ultra. No todo era color de rosa en la experimentación con sustancias y no fue exclusivamente de gente rebelde que quería probar y ser contracultural. No, el MK Ultra es un programa a cargo de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, recién formada y que pues entra con todo con este programa. ¿Cuál era su propósito? Control mental. ¿De qué forma? Con electrodos, con lobotomías, con ondas de sonido, con programación y audiovisual, con sustancias, como fuera. Probaron todos los métodos posibles buscando controlar al individuo, buscando crear fragmentos de conciencia o de mente donde se desconectara una persona y simplemente hiciera las acciones programadas, algo al estilo el Manchurian Candidate, ¿no? Que con algún trigger, alguna palabra, switcheas de un estado a otro y te convierten en el asesino que estuvieron programando, cumples tu trabajo y ya. Esto fue muy sonado, bueno, fue totalmente cierto, no hay duda. La CIA fue 2 veces a juicio en los setentas por estas actividades, porque experimentaban primero con enfermos mentales en asilos, ya sin familia, con criminales que nadie fuera a extrañar, gente que sabían que ya no tenía nadie que los visitara. Fue a tal grado que se expandió hasta Canadá, o sea, fue algo sumamente fuerte. Incluso hay un caso muy importante de un personaje que se llama Kandinsky, creo que se apellida, Ted Kandinsky, el Una Bomber, que él fue parte de la experimentación con MK Ultra y después se convirtió pues en este terrorista de correos, ¿no? Y con una visión sumamente contracultural también. Entonces, vemos ejemplos de ello en la naranja mecánica, por ejemplo, cómo alterar el comportamiento contra la voluntad de forma experimental con el método Ludovico. Y bueno, hay gran cantidad de literatura de todo esto. Eh, Como este libro que estamos viendo, Acid Dreams, decía LSD and the 60s Rebellion. Es muy revelador porque no pararon ahí los experimentos. Los experimentos continuaron y se cambió el nombre del programa de MK Ultra a programa Monarca después de los setentas. Y esto continuó y nadie sabe exactamente hasta qué grado lograron sofisticar todas estas técnicas, ¿no? Eh, Como nunca se detuvo, se cree que pues se perfeccionaron mucho y hoy podríamos ser pues víctimas de manipulaciones que ni sospechamos. Eh, Toda una rama completa. Se pueden hacer 10 charlas del MK Ultra y de todo lo que sucedió, los principales focos o instituciones donde sucedía, conocidas, no las secretas. Era de tal nivel que, por ejemplo, agarraban así, ya cuando empezaron con civiles, fue más rudo, porque tú estabas en la carretera, ibas de paso, te parabas en un bar, en uno de estos lugares como fuentes de sodas, así en los 50, ya sabemos, eh, pedías un trago y se acercaba a ti una persona muy educada, muy amable. Hola, ¿cómo estás? Sí, tomando el trago, muy bien, vamos a seguir, ajá. Bueno, oye, voy al sanitario, ¿no? Y en cuanto se movían al sanitario, tenían goteros de plástico en donde les cabían unas gotas de LSD y ya, muy pequeños, como circulitos. Entonces lo sacaban y lo ponían la gota en el vaso, las gotas o la gota. Y así otras sustancias. Cuando regresaba la persona, lo bebía y empezaba a sentir, oye, tengo calor, me siento raro, lo mismo que Hoffman, pero en un contexto en el que ni siquiera sabía que le habían dado una sustancia. Oye, estoy mal, espérame, oye, ¿quieres salir por aire? Sí, te acompaño. Salía, les embolsaban la cabeza, los subían a una camioneta y vamos. Hay videos, los pueden ver en YouTube, batallones de soldados completamente drogados en LSD, todos indisciplinados, riéndose, y es video oficial del MK Ultra bajo estos efectos, analizando tal y cual. Este, también
bueno, gente de estas que ya prácticamente los raptaban y los ponían en una cámara donde pues los estaban grabando a través de un espejo, etcétera. Se llama, creo, cámara de Heschel o no recuerdo bien el nombre ahorita. Hessel. Es él, Y, ¿no? Sí. ajá, Sí, y donde bueno, tú puedes ver para adentro, pero el que está adentro no te puede ver a ti, ¿no? así es. Y ahí están hablando y hablando y los están grabando y a ver qué pasa y les dicen cosas desde un intercomunicador y ven la respuesta. Todo eso lo pueden encontrar, es bastante perturbador y es de esos episodios que quisiera enterrar el gobierno de Estados Unidos ya en el pasado, ¿no? Pero no va a suceder. Bueno, ese es parte del lado oscuro de la contracultura, eh, bueno, más bien de los usos que le dieron a agentes tan potentes que llevaron a la contracultura a hacer todo un fenómeno, ¿no? Estaban buscando cómo controlar. Hay quien dice incluso que los Beatles y, bueno, muchas bandas muy populares tenían agentes que empezaron a tener relación con estas organismos gubernamentales oscuros, el Deep State, y que empezaron a colaborar con el Instituto Tavistock de Estudios Sociales en Inglaterra y ya empezaron a programar a las masas completamente a través de letras, a través de varias cosas y bueno, así hasta lo que hoy es el reggaetón, a ese nivel. Sí, Entonces, pero hoy ya no les tienen que dar nada, ya solitos, ¿no? se Solitos supone que pueden. ya tiene todos los elementos que lo volverían, pues, bueno, la mercadotecnia y todo, ¿no? No solo Claro, en la sí, música, en claro, todo. Entonces es bastante interesante ir por esa vale. línea de investigación, te encuentras una gran cantidad de cosas. Pero, bueno, no quedó ahí. Hay otro personaje que es la mezcla entre estos mundos. Es un resultado de la mezcla entre el mundo color de rosa de la psicodelia y el oscuro mundo de la psicodelia ejercido por el MK Ultra, ¿no? Este es Ken Kesey, que lo estamos viendo ahí mordiendo un lápiz del lado izquierdo. Él es el responsable de escribir uno de los libros más influyentes de esa época y le llaman como una nueva narrativa americana, etcétera, ¿no? O sea, le gustó a los críticos. Se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest o Alguien voló sobre el nido del cucú, que aquí en México, bueno, se volvió película, sale Jack Nicholson y aquí en México le llamaron Atrapados sin salida, ¿no? Bueno, todo esto surge para Ken Kesey desde que empezó a trabajar en el hospital Menlo Park. Se vuelve voluntario en ese hospital psiquiátrico porque primero les daban parte del programa MK Ultra. Él fue víctima del MK Ultra, pero les decían, te doy $25, que en su tiempo era bastante bueno, $25. Si hoy lo son, imagínense entonces por probar LSD, DMT, cocaína, psilocibina, etcétera. Y pues él decide hacerlo. Entonces prueba sustancias, recibe su dinero y cuando llega al LSD dice, wow, ¿qué es esto? Está brutal. Esto es tan importante que no se lo puedo dejar al gobierno. Así lo describe él mismo, ¿no? Cuando te cuenta, es un personaje La mayoría de la psicodelia y de este movimiento contracultural, si ven videos de ellos, son muy graciosos, son muy relajados, se burlan de todo, o sea, lo toman de diferente forma. Todos los sucesos y te los narran así. Él dice, bueno, pues decidí que esto era muy importante para dejárselo al gobierno. Entonces me metí de voluntario ya a trabajar en las noches. Y cuando estuve trabajando ahí me di cuenta que mi llave abría la llave del LSD, donde lo guardaban. Entonces simplemente tomé la botella y me fui. Y ya, no volvió a aparecer. Eh, un litro de LSD son 5 millones de dosis. Así de potente es esa sustancia, 5 millones de dosis. Entonces, pues tenía para rato. Y lo que sucedió, pues sí, viene directamente de ahí. Primero él dice, cuando logré sacar el LSD,
primero empezaba a dar probadas y me ponía bajo ese estado y entonces trabajaba con los enfermos mentales y los observaba y observaba sus comportamientos, por qué veían un periódico por horas, siempre la misma página, obsesionados, otros se veían en un espejo eternamente, otros hacían, veía comportamientos patológicos. Y él dice que lo que descubrió es que es una sociedad sumamente enferma por los moldes que tenían, los valores que tenían, es decir, ataca su cultura o la considera la causante de ese malestar. Entonces, en el libro, Alguien voló sobre el nido del cucú, manifiesta todo esto en una novela Claro. y donde prácticamente el personaje principal no está loco, pero se hace pasar por loco para eludir a la ley, para evadir la responsabilidad de alguna acción que hizo, pero no los voy a spoilear de todo, y acaba siendo considerado loco realmente. Ya no puede salir de ahí, ya no, ya está bajo, pues si no digo que está sano, no está sano. Yo soy el psiquiatra y tú no, ¿no? Entonces, ese es el punto. Eh, y tiene un impacto también muy grande. Entonces, dice, bueno, ya me llevo mi botella, ahí se ven, y crea toda una serie de eventos que en verdad yo podría decir, él sí digamos, fue el embajador de la experiencia psicodélica. Se convierte en el embajador. Él se muda con ese dinero a La Honda, que es una comuna que fundó ahí. Vivía con amigos, todos contraculturales. Ahí no importaba que racismo ni nada, había de todas las naciones. No les pedía dinero, él tenía todo lo que quería y empiezan a vivir de manera comunal, instalan pues altavoces y pintan de fluorescente todo el bosque de La Honda y hacen una gran cantidad de locuras que todas se describen en este libro de Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid Acid Test. Si quieren leer algo fuera de lo común, pero que fue real, es una gran recomendación. Tenían una forma muy diferente de ver la vida. Entonces, en un momento son los primeros, bueno, Ken se compra un autobús escolar y lo pintan todos, así como lo estamos viendo aquí, el Further, le pintan con arte psicodélico, se montan en él y empiezan a ir de gira para presentar su segundo libro de Kisi, que se llama Sometimes a Great Notion, que ya no tuvo el mismo impacto, ya nunca volvió a ser tan bueno una de sus obras o tan reconocida. Eh, la onda está en California, entonces ya se imaginarán cómo empieza a ligarse esa zona del planeta con todo el tema de la psicodelia, ¿no? Entonces, se lanzan de California a Nueva York en esa gira y al final querían ir a ver a quién creen, a Timothy Leary, el sumo sacerdote de la psicodelia. Entonces, pues van y se llevan su botella de LSD, instalan igual altavoces, megáfonos, cámara y todo al Ford Tour, al autobús, y se van. Bueno, iban dando un show por pueblo que pisaban, carretera que andaban, todas sus aventuras te las cuentan y también están documentadas en varios documentales, pueden ver escenas, etcétera, todo lo que estuvieron haciendo. Incluso pues, y siempre, siempre súper, súper, súper alterados de la conciencia con LSD, súper, y otras sustancias. ¿Quién era el chofer del Further? Nada más y nada menos que Neil Cassidy, el Dionisio americano, el que conducía el auto en la mayor parte del tiempo y era la inspiración de muchos comportamientos para Jack Kerouac de On the Road. Entonces, las piezas se empiezan a juntar de una manera que pareciera que fue el destino, ¿no? Se van para Nueva York y hacen parada donde Neil Cassidy los lleva a conocer a Jack Kerouac y a Allen Ginsberg y no les caen bien, no se caen bien entre ellos. A Jack Kerouac no, a Allen Ginsberg sí. Por eso Allen Ginsberg después ya está en la meca hippie, ya está allá y en todos los festivales y vestido de blanco con togas, el cabello largo, cantando Hare Krishna y diciendo mantras, meditando todos juntos. Otro,
otro tema, ¿no? Entonces, bueno, con Kerouac no se llevan tan bien, a Kerouac no le gusta el ácido, a Allen Ginsberg le alucinó, y después van con Timothy Leary y Timothy Leary ni los recibe ni les abre la puerta. Dicen, no, esos quién sabe quiénes sean, no les abran. Y ya, entonces vamos viendo que no es como que, ay, hermanos, paz y amor, no, eso es un estereotipo. Y eso es algo que creó después el sistema para dar la imagen del hippie. Eso es algo que ya se vende, ni siquiera existía la palabra hippie. Mm. Empieza por hipster. Y bueno, esa se publica en un artículo y de ahí la empiezan a tomar, pero ellos ni siquiera se concebían a sí mismos como hipster o hippies o algo en particular. En ese momento no hay nada formado. Entonces, al regreso de Nueva York, decepcionados porque Leary no les abre, con todo ese ácido que tienen, montan algo llamado el acid test, que estamos viendo ahí un póster en la parte inferior izquierda, ahí donde sale Thor y otros personajes. Ajá, sí, Así sí. montaban sus carteles, son carteles reales. En San Francisco, California, que montan sus carteles por todos lados y dicen, ¿puedes pasar la prueba del ácido? Y ya. Y cobraban una cuota por entrar a un lugar que ellos rentaban grandote eh, y entonces tenían disfraces, tenían pintura, tenían música, de ahí es donde surgen muchas bandas. Los mismos Grateful Dead ahí tocaban, se hacían llamar The Warlocks primero. Y tenían luces estroboscópicas, pinturas neón. Prácticamente entrabas, te daban tu tapita con ácido en un ponche grande que armaba. Por eso se llama The Electric Kool-Aid Ah, Acid Test, el libro, o la prueba el Kool-Aid de ácido, la prueba del Kool-Aid eléctrico de ácido, ¿no? Y bueno, tú entrabas, te daban eso y te decían, vas. Y entonces se convertían en unas fiestas psicodélicas y nadie sabía qué esperar de eso. No, nadie sabía del LSD a esa escala. Fueron un éxito, más y más gente empieza a ir y entonces en el periodo de unos meses, toda la faz de San Francisco en la parte, bueno, San Francisco en la parte de Haight-Ashbury, en ese distrito, y pues prácticamente en esa parte de San Francisco, California, se empieza a expandir toda esta idea y empiezan a ver ya que la tiendita psicodélica por ahí, el oráculo no sé qué, ya venta de artesanías y manifestaciones diferentes de una cultura en surgimiento que se opone por valores a la establecida. Y eso sería la contracultura. Fue algo muy espontáneo, muy diferente, pero no había una cohesión, no había un líder ideológico que les impusiera esto es así y no así. Y empiezan a haber manifestaciones sumamente más fuertes, o sea, ya surgen grupos como los Diggers que decían, oye, ¿ya comiste hoy? Ten comida gratis y sacaban comida y comida gratis todas las tardes al parque, oye, te lavamos tu auto, así nada más por el placer de porque hacer sí, la buena obra, claro. una serie de comportamientos que decían, porque puedo, porque quiero, porque así me siento mejor. Y ese fue el punto en el que ya empezó a alertar al orden establecido, y a decir, ya hay una meca hippie que se llama Haight-Ashbury y que finalmente nos está dando un punto geográfico donde ya hay un cambio, se identifica, se ve, ya estaban llegando movimientos como la conciencia de Krishna, como Swami Prabhupada, concentraciones masivas de miles de personas, entonces ahí ya empezó a alertar a la gente, ¿no? Claro. No sé cómo vamos de tiempo, Master. Pues son, a ver, son unos 10 minutos, Master. Oye, justamente es una cosa que te iba a preguntar, o sea, entiendo que estaban en contra de lo establecido, ¿no? Que bueno, también lo establecido creo yo que, como bien dices al inicio, pues depende, ¿no? Si eres lo que llaman el WASP, ¿no? White Sí,
Anglo-Saxon Anglo-Saxon, Protestant, sí. o si eras latino, o si eras de negro, etcétera. Pero digo, no sé, de repente podría verse como algo, no sé si viste una serie de hace algunos años, de una agencia de marketing de ahí de los 50, se llamaba Mad Men. No la vi, me la han recomendado. Vela, vela. O sea, es que la verdad, o sea, es una agencia de marketing, obviamente son puros blancos, están ahí en Nueva York. eh, y bueno, más allá, bueno, ya sabes, la serie empieza interesante, empieza ahí, de repente le meten ya una situación ahí amorosa, medio aburrida, pero lo interesante es cómo ese mundo, ¿no? Pues siendo una agencia de marketing, de repente, oye, pues acaban de inventar la lavadora, hay que hacerle su campaña y vaya, lavadora por aquí y por allá. Y ves como justamente en los anuncios y demás, pues ves a la familia ideal, papá, mamá, obviamente blancos, ¿no? Güeros, con sus hijos y todo. No, si aquí hasta Eh, en Televisa, hasta los 90 eran todas familias blancas, ¿no? pues En sí, los de hecho, ¿no? comerciales. Pero el tema es que tú lo ves y dices, oye, pues ha de haber estado muy padre, ¿no? O sea, realmente si ese era el sueño americano, pues se ve muy, o sea, la gente muy contenta, la esposa ahí, Se ya sabes, antoja. con su vestido así muy guapa, ¿no? Y cocinando y con los hijos y el marido todo formal de traje, etcétera. Entonces, pues yo creo que sí era algo de repente que te podría atrapar, ¿no? Y bueno, obviamente eso es lo que se vende, Muchísimo. ya la realidad puede ser otra. Pero la pregunta va más bien por el lado, ¿qué es realmente lo que proponía la contracultura? ¿O era simplemente ir en contra de lo establecido? Ok, es esencial esa pregunta. Yo creo que cada vez nos va a ir quedando más claro hacia el final de la charla, que creo que tendremos que tener otra sesión, porque es, no propone, o sea, son, son personas que son. Y que poco a poco se empezaron a juntar desde lo académico, desde lo intelectual, desde lo científico, y los jóvenes que experimentan con nuevas formas de vivir, que obviamente no estaban bien vistas por la sociedad, y los valores dominantes de ese tiempo y el molde, y que colectivamente empiezan a unirse y a formar un movimiento que se ve, que se huele, que tiene impacto, que se siente y que influye mucho, pero no todos tenían un ideal. O sea, mucha gente que acabó en la contracultura no tenía ideales de amor y paz, nada de eso. Simplemente decían, oye, yo no quiero ir a la guerra de Vietnam. ¿Sabes Mm. qué? Yo ya me voy, güey. Y yo también. Pues vente con nosotros, quema tu invitación a la guerra, tu reclutamiento, quémalo y vámonos. Y ahí nos refugiamos. Y ahí se iban. Otros llegaban porque buscaban la expansión de conciencia del movimiento de Krishna, otros llegaron por la fiesta y el desastre, Mm, otros llegaron por invitaciones ya musicales de California Dreaming, ¿no? Por ejemplo, esa canción que dice, claro. o la de San Francisco, If you're going to San Francisco, Ya, claro. debes usar flores en tu cabeza, vas a conocer gente amable. O sea, se vendió como una utopía momentánea, pero eso ya fue porque lo masificó. El mass media, los medios, lo masificaron para el tema del verano del amor tanto en el 67 que llegó tanta gente y Haight-Ashbury no aguantaba, o sea, eran unas cuantas cuadras, 10 cuadras, no más, o sea, un municipio, una colonia, por así decirlo, aquí. Entonces, sí había ya, se había expandido a muchos lados, la costa este, la costa oeste también, o sea, Warhol, todos ellos son hijos de la contracultura y de estos movimientos, Claro. pero ahí estaba la Meca y ahí es donde prácticamente vivían la gran mayoría de personas que sí estaban proponiendo, viviendo, y cuando se ven inundados por hordas de jóvenes perdidos que huyen, que mujeres embarazadas a corta edad, que tienen problemas, y también se ven invadidos por gente de vendedores de drogas duras, criminales que también veían ahí, oye, pues ahí todos son buena onda, nadie me va a decir nada.
claro, Este, entonces se vuelve un caos no controlado porque no hay un líder, no quieren líderes, ellos viven a su manera y lo que proponen es sé tú mismo. Yo creo que una de las máximas del hipismo o la contracultura, si se le quiere estereotipar, para sintetizarlo en algo sí muy real y original de esta forma de concebir pues ese momento de la historia y esa juventud era yo estoy aquí ahora mis papás, mis abuelos, gracias por todo, son sus tradiciones, son sus temas, pero ahorita soy yo y es mi vida y yo decido, entonces decido hacer las cosas diferentes. Ese era prácticamente el espíritu de libertad que se buscaba. No se jerarquizaban. Sí surgieron por ahí grupillos también, ¿no? Muy claro. peligrosos, como la familia de Charles Manson, que también fue parte de Haight-Ashbury. Ahí se convivía con Grateful Dead, con todos, ¿no? O sea, con Janis Joplin, con Morrison, con toda esa gente estuvo en sus festivales y fue, estuvo viviendo con ellos un rato, ¿no? Con esta gente de la contracultura. Entonces, fue así pues espontáneo, caótico, pero pacífico mientras duró, hasta que empezó a ser masificado por los mismos medios de comunicación, que incluso ya llevaban, así como hoy los viajes que te venden un recorrido por Tepito para Ajá, gente que hace el turismo extremo de me siento mejor por no ser de aquí, pero mira qué interesante o cosas así, ¿no? O sea, es un poco ridículo ahora para nosotros, pero eso ya no es nuevo, es viejísimo. Vendían tours para gente de familias acomodadas y así, les decían, vamos a entrar ya al distrito Haight-Ashbury. Aquí se usan palabras como groovy, que significa esto, y les pasaban así una lista de lenguaje órale, contracultural, porque sí, se expresaban ya diferente, ya tenían ideas diferentes y si no, no se iban a entender hasta en el lenguaje, ¿no? Y de hecho, eso es sumamente importante porque es como, eh, yo podría decir esto, tuvo un impacto profundo en el área de California, principalmente en Haight-Ashbury, porque se esparce la práctica de actitudes y comportamientos contraculturales. Es refugio de la guerra de Vietnam y crea poco a poco una masa crítica que después ya da origen a posturas más organizadas y comienza a desafiar a la cultura establecida. Recordemos que esto en las universidades también ya se manifiesta como no a la guerra de Vietnam, evitar el racismo y ya se radicaliza la gente, Abby Hoffman, el movimiento hippie, ¿no? Que no es hippie, sino es ya de gente estudiada y con dinero, pero que quieren cambios políticos y se hacen los rallies y es cuando empiezan los movimientos estudiantiles, o sea, ya venía grande, ¿no? Y desafía la cultura establecida. Entonces, lo resumiría por ejemplo, en una frase de Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Pues la contracultura estaba creando su propio lenguaje, esquemas, valores y estaba cambiando el mundo de los que lo vivieron. Hoy tú puedes escuchar el testimonio de gran cantidad que vivió la contracultura y te dicen, vivíamos desnudos, comíamos todos, producíamos todos, hacíamos todo así, no sabíamos de quién era el hijo, pero como nació en la comunidad, pues todos lo amábamos, era de nosotros, de todos, para todos. Fue hermoso mientras duró, pero no, de nada sirve que te cuente, solo lo vivimos y así fue, no me vas a claro. entender. Y eso lo escuchas 70 testimonios de 75 que los busques en YouTube, ¿no? Es que era como una comuna gigante, ¿no? Pues varias, tenían sus formas y espacios, pero ese era el punto, un experimento, ¿no? Claro. Y fue sofocado. Y esa es la parte a la que vamos a ir en la siguiente sesión. Sí, es curioso. Bueno, ya igual lo platicamos la siguiente sesión, ¿no? Pero si lees de repente la República de Platón, o sea, obviamente no te habla de que una república debería organizarse, vamos, de una forma.
¿cómo decirte?, tan suelta, tan libre, pero de repente había algunas ideas ahí que dices, bueno, pues no es tan diferente, no es tan Habría que hacer diferente. un revisionismo, la Aunque sea República y la contracultura. Un sí, 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 ensayo, pues ¿no? sí, de hecho. Bueno, ya igual lo tocamos ahí la próxima sesión, ¿no? Muy bien. Pues, y también ya si quedaran ahora sí todas las dudas y preguntas, ya las podemos revisar. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Reinhardt. Y estuvo buenísimo otra vez y gracias por compartir de nuevo el conocimiento. Está muy bueno este tema, la verdad. Muy buena Muchas gracias. investigación. Muchas gracias, Master. Y como siempre, pues también gracias a Paradojas Reconciliadas, la invitación que me haces y pues a todos, todo el público que tienes. Espero que les guste y todavía falta este cierre que creo que tiene todavía más sorpresas. Muy bien. No, bueno, pues ya sabes, esta es tu casa y cuando gustes, pues aquí eres bienvenido. Pues, Muchas gracias. pues muchas gracias a todos, toda nuestra audiencia. Que pasen una buena semana. Pues bueno, estamos aquí con Reinhard Drack viendo este tema de contracultura. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.